objeto. SCP-417 Clasificación del objeto. Euclid, potencialmente Keter, procedimientos especiales de contención. Debido a la incapacidad de SCP-417 para moverse con seguridad, el SCP-417 permanece estacionario en el área que rodea a SCP-417, 58 km 2 aprox. Es patrullada por guardias y bordeada con una valla de cadena coronada con alambre de púas. Los civiles son informados de que una pequeña aldea con una plaga altamente virulenta está siendo puesta en cuarentena hasta nuevo aviso. Los intrusos deben ser fusilados a la vista. Solo el personal de clase D puede manejar y trabajar directamente con SCP-417. Como los animales salvajes parecen instintivamente evadir a SCP-417, no se debe tomar acción contra los animales que se ven en el área cerrada. Todas las víctimas mordidas por SCP-417-1 pueden recibir la eutanasia inmediata a petición, y su cuerpo debe ser colocado en un recipiente sellado y cremado inmediatamente. Los que no lo soliciten tendrán la misma terminación inmediata, excepto en el caso de sujetos de prueba. Descripción. SCP-417 se asemeja a un árbol de baobab africano en tamaño general y estructura, aunque carece de hojas, lo que le da una apariencia muerta. Su corteza tiene una apariencia monótona, descolorida. A pesar de la ausencia de hojas, SCP-417 da fruto cada atardecer. Los capullos pequeños se forman a medida que el sol se eleva y la fruta crece y madura rápidamente durante el transcurso del día, antes de madurar en fruta de tamaño de granada, de pelaje duro. Esta fruta tiene piel oscura púrpura negra y una textura sobre todo lisa que crece normalmente mientras que se vuelve demasiado madura. Esta cáscara dura se puede cortar o pelar con la mano o con herramientas. La eliminación de la piel no revela fruta o pulpa, sino una cavidad hueca que contiene varios insectos conocidos colectivamente como SCP-417-1. El aspecto y las especies de SCP-417-1 cambian de fruta a fruta, así como el alcance del enjambre subsiguiente, véase el anexo 417-B. SCP-417-1 atacará por unanimidad cualquier cosa que se mueva con picaduras sorprendentemente dolorosas. En los primeros minutos, las mordeduras sostenidas por el enjambre se hinchan en dolorosas llagas rojas con pequeñas heridas punzantes. Ningún remedio conocido aliviará el dolor de las picaduras. En el 5% de los casos registrados, las mordeduras no tienen efecto duradero y la inflamación y el dolor se reducen después de unos días. 45% del tiempo, los mórdidos comenzarán a tener convulsiones y sufrirán de un ataque cardíaco fatal dentro de varias horas. En esa etapa, su cuerpo se pudre y se disuelve a una velocidad acelerada. En el área donde su cuerpo había estado, un nuevo árbol comenzará a crecer en el transcurso de los próximos días. En el 50% restante, después de un período indeterminado de 24 horas, los afligidos comienzan a quejarse de dolores severos y atrofia muscular. La expulsión de la carne por datos borrados parece coincidir con la masa aproximada de SCP-417-1. Mientras crecen, los árboles de la plaga, como se les ha llamado, son vulnerables a ser talados, incinerados y a los herbicidas convencionales. SCP-417 no puede moverse, ya que todos los intentos de talar o cambiar el árbol original dan lugar a agitación severa de las ramas, haciendo que todas las instancias de la fruta caigan al suelo, partiéndose y liberando enormes enjambres de SCP-417-1. Afortunadamente, SCP-417-1 no parece sobrevivir por más de 2 horas, muriendo con poco incidente. Si el fruto de SCP-417 no es recogido o sacudido de las ramas, simplemente se pudre en las ramas y cae al suelo, sin efectos nocivos. Anexo 417-A. Aunque SCP-417 está actualmente listado como un elemento de clase Euclid, su potencial de propagación ha generado algún argumento sobre una posible transferencia a clase Keter. Anexo 417-B. Especímenes notables de 417-1. Varias docenas de criaturas semejantes a las arañas de la viuda negra, excepto con solo 4 largas patas, parecidas a grillos, que les permitían hacer asombrosos y largos saltos rápidos. 20 avispas con rayas rojas y anaranjadas y alas similares a las de una mariposa, capaces de volar sorprendentemente rápido. Un solo 100 pies negro, de 5 metros de largo, enrollado en una bola dentro de la fruta. Miles de diminutas criaturas de mosca de la fruta que emitían un zumbido agudo.